Hermanos, a mí me ha correspondido compartir con ustedes lo que es el matrimonio bíblico. El matrimonio bíblico, hermanos, no en todos lados se encuentra, pero esperamos que solamente se encuentre en el pueblo de Dios, en los hombres y mujeres que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo. El propósito de este tema es entender la importancia de Dios en medio del matrimonio. Ese es el matrimonio bíblico, cuando Dios está en el centro de ese matrimonio. Sabemos que el matrimonio en general fue instituido por Dios. Dios unió a la primera mujer, al primer hombre, y lo constituyó en el clímax de la creación, para que el hombre comenzara a vivir en el hogar que Dios preparó para él. Sabemos, quiero comenzar con esto también, de que el matrimonio bíblico, hablando generalmente, es un matrimonio que está formado por un hombre y por una mujer. Ese es el matrimonio. Pero el matrimonio bíblico también está formado por un hombre y una mujer, pero que sirven a Dios. Que sirven a Dios. Un matrimonio bíblico está reflejado en la palabra de Dios. La Biblia es la que nos enseña con toda claridad qué es el matrimonio bíblico. ¿Qué es el matrimonio bíblico? Un hombre y una mujer que saben, que comprenden que la fuente del matrimonio es el creador del cielo y de la tierra. Y por lo tanto, ese matrimonio sabe que si la fuente es Dios, el creador de todo, entonces este matrimonio debe de entender, debe de saber y entender que hay que hacer algo con el creador, el que formó el matrimonio. Después de que el apóstol Pablo en este pasaje hace mención de la grandeza, del versículo 33 al 35, de la grandeza de la soberanía de Dios. Dios no necesitó, sabemos que este pasaje está hablando, como dice ese gran hombre, Steve Lawson, él considera este versículo 36 como la Biblia compacta. Toda la Biblia está aquí en este versículo, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Es una declaración que nos deja mudos a todos. Nos tiene que mantener mudos en el sentido de cualquier objeción a lo que dice este pasaje. Pero a la misma vez nos tiene que mantener alabando a Dios, porque todo es de Él, para Él y por Él. El matrimonio salió de la mente de Dios. Salió de la mente, dice aquí en el versículo 36, dice, porque de Él. Obviamente está hablando de toda la creación. Está hablando de todo lo que nosotros conocemos como creación. Y dentro de esto implica o incluye al matrimonio. El matrimonio salió de esa mente maravillosa. El matrimonio, si salió de Él, por lo tanto, el matrimonio tiene que ser para Él. Tiene que ser para Él. Y si miramos detalladamente, por ejemplo, donde dice que por Él, porque de Él y por Él, estamos mirando las bases fundamentales por las cuales el matrimonio tiene que ser un matrimonio bíblico. Pero la tercera parte donde dice y para Él, ahí es donde recae la responsabilidad de ese hombre y de esa mujer que un día dijeron sí. Prometo estar contigo por todo el tiempo hasta que la migra o la muerte nos separe. Descripción del matrimonio bíblico. La descripción. Solamente tengo un punto en el cual lo voy a tratar de desarrollar lo más pronto posible. Los dos muestran la gloria de Dios en un matrimonio bíblico. Los dos muestran la gloria de Dios. No hay un obstáculo en el corazón del hombre que le impida de una manera que haga imposible vivir para Dios. No lo existe. Que lo pongamos, eso es otra cosa. Pero la realidad es que no existe. ¿Por qué? Porque este matrimonio conoce la fuente de donde están unidos. Muchas veces creemos o quizá pensamos de que nuestro físico fue lo que conquistó a nuestra pareja. No, es Dios el que nos unió. Es Dios. No vaya a pensar, hermano, que algún piropo que usted le dijo a su esposa o algo así, eso no la convenció. Fue Dios mismo con su poder maravilloso y su gracia
que unió a esos dos seres. ¿Para qué? Para que le sirviéramos a Dios. Pero este matrimonio bíblico sabemos que ha sido unido por Dios en estos dos hombres que fueron redimidos, que confiaron en el sacrificio, en la persona, en el ministerio, en la vida del Señor Jesucristo. Y están totalmente convencidos de que algo sucedió en sus corazones y en sus vidas. Y ese algo que pasó es que la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario los limpió de toda condenación del pecado. Y por lo tanto, el matrimonio tiene que ser para Dios. De hecho, Dios lo declara, de que todo debe de ser para Él, es de Él. Pero a veces las ansiedades y todas las situaciones del mundo impide eso. Pero ¿cómo se llega a ser un matrimonio bíblico? Ya mencioné la base, es que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Estamos hablando de los dos, pero esto tiene que ver con una entrega. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que los matrimonios tuviéramos oportunidad de vivir y mostrar lo que es un matrimonio bíblico. Pero entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer para convertirnos en un matrimonio bíblico? Bueno, también tiene que haber una entrega. También tiene que haber una entrega. Obviamente se cree que el esposo y la esposa que están viviendo o que están luchando, que se están agarrando y aferrando de la palabra de Dios, entonces ellos están de acuerdo en que los dos se han entregado uno al otro. Se ponen de acuerdo en medio de todas las luchas, pero ahí están confiando en el Señor. Pero no es suficiente en que él y ella se entreguen para tratar de vivir de una manera bien ante los ojos de Dios. No, hay un paso más, hay un escalón más adelante, más arriba. Y ese escalón es una entrega también. Vea el capítulo 12, versículo 1, por favor, donde el apóstol Pablo está haciendo una mención de lo que es la vida cristiana y el servicio cristiano, que todo es para la gloria de Dios. A propósito, el matrimonio bíblico no tiene otro gol que meter en la vida más que el gol máximo, el gol más hermoso, que es la gloria de Dios, diariamente. Vea el capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que presentéis. La palabra presentar tiene que ver definitivamente con una entrega, pero es una entrega voluntaria. En esta entrega voluntaria no se trata de que el esposo tenga que convencer a la esposa de una manera: ándale, mira, tienes que hacer esto, así dice Dios, y esto y esto. Es un buen consejo para dar, sí se puede, pero no se puede estar insistiendo. ¿Sabe por qué? Aunque aquí vemos un imperativo que el apóstol Pablo está mencionando: tienes que, como hijos de Dios, como hombres de Dios, mujeres de Dios que han confiado en Jesucristo, tienen que entregar sus cuerpos o presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Y obviamente esto no tiene que ver nada, hermanos, con condolencias. Nada de sacrificios que vean a uno, ay, pobrecito. No, esta entrega tiene que ver, hermano, en el interior de cada uno. Es decir, el esposo y la esposa en su corazón hacen el compromiso de vivir o de entregar su cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, un matrimonio viviente para la gloria de Dios. Un matrimonio viviente para la gloria de Dios. Una entrega propia, una entrega diaria. Esta entrega requiere quitar nuestro pensamiento de nosotros mismos. Lo requiere. Quitar nuestros pensamientos de nosotros mismos. Según la Biblia, allá en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice claramente que el Señor Jesucristo no escatimó ser igual a Dios. Él no puso su mirada en su gloria. Él dejó su gloria y vino a este mundo a caminar. De la misma manera, tenemos ese modelo ya realizado por el Señor Jesucristo. Entonces, si yo quiero que mi matrimonio funcione bien, si sé que la fuente de mi matrimonio es Dios mismo,
y sé que tiene que ser para Él, entonces tengo que hacer una entrega personal. Una entrega en la cual el Señor Jesucristo sea el principal, el centro del matrimonio. Pero me llama la atención algo. Vean en el versículo 12, dice, así que hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, dice que presentéis, que dice, vuestros cuerpos. No está en singular, está en plural. Dice vuestros cuerpos, o sea, sus cuerpos, sus vidas. Y esto implica, entonces, obviamente, el apóstol Pablo está hablando de todo el cuerpo de Cristo, de todos los cristianos. Está hablando, dice, ustedes tienen que entregar sus cuerpos. Pero esto implica, hermano, también el esposo, gracias hermano, el esposo y la esposa. Ah, caray, aquí. Ah, acá, mire las cosas, la tecnología, ¿verdad? Tiene que haber una entrega. Y para esa entrega, hermanos, tiene que hacerse uno a un lado. Tiene que hacerse uno, no, pero es que yo soy el esposo, Dios me puso aquí como cabeza. Cállate, hombre, si no sirves a Dios, no, entonces no estás ahí. No puede estar hablando así. El hombre que tiene el derecho de poder decirle a la esposa, mira, mi amor, tú Rosa de Guadalupe, o como le diga, hermano, en cuanto a las cosas espirituales, tiene por fuerza estar siendo dirigido por el poder y la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que, para poderlo hacer. El apóstol Pablo, cuando habla aquí de este sacrificio, es una ofrenda que se tiene que hacer a Dios. Una ofrenda con nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque en el matrimonio bíblico, hermano, pensamos que es de Dios, es por Él, pero también es para Él el matrimonio. Y no se puede hacer a menos que haya esa entrega de una manera personal y sin presión. Sin presión. El apóstol Pablo hace alusión a esta entrega. Allá en Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, específicamente en el versículo 25, vaya conmigo ahí por favor rápidamente. En Efesios capítulo 5. Vamos a ver el versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué dice? Y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el matrimonio bíblico tiene que haber hecho una entrega. El apóstol Pablo pone la ilustración aquí entre Cristo y la iglesia. El Señor Jesucristo se entregó por su iglesia. El Señor Jesucristo entregó todo sin pedir nada a cambio. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 25, dice, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó. Entonces el primer paso que miramos aquí, tiene que estar una esencia, obviamente, del amor filos, el amor fileo, pero también el amor ágape, el amor de Dios. Y cuando existe eso, el siguiente paso es vivir para la gloria de Dios a través de una entrega. Porque yo quiero que mi esposa viva para la gloria de Dios. Pero yo no se lo voy a estar exigiendo, ni le voy a estar presionando para que lo haga. Por eso yo doy por hecho de que ya el Espíritu Santo de Dios ha hecho una obra en su corazón, y por lo tanto me voy a someter para que el Espíritu Santo de Dios también haga esa obra en mi corazón. Entonces los dos juntos hacemos esa entrega maravillosa para la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesucristo entregó su vida, ¿sabe? El Señor Jesucristo lo único que hizo, tenía en mente, según allá el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 47, dice claramente, hermano, que el Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Vino a cumplir la voluntad del Padre, específicamente. Y el mismo Señor Jesucristo dice, y esta es la voluntad del Padre, que de todos los que me diere, dice, ninguno se pierda. Eso es lo que dice, ¿verdad? Pero Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Por lo tanto,
cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y comienzan a vivir dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, se forma un matrimonio bíblico y por lo tanto tienen como misión o como comisión vivir para la gloria de Dios. El matrimonio bíblico muchas veces es muy criticado. Es muy criticado pero por las gentes del mundo. Por las gentes del mundo, es muy criticado. ¿Cómo le dicen, hermanos, cuando la esposa le pide algo al esposo delante de otras personas y el esposo, sí, mi amor? ¿Y qué piensan los otros? Mira, ¿ese qué? ¿Es qué? Superman, ¿verdad? Supermandilón, digo pues. Esa es la mente, hermano, de los incrédulos. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Según allá el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21 al 22. Dice que el que honra al Hijo, que dice, honra al Padre. Y no es porque uno sea mandilón, no. Es porque uno sabe que el matrimonio, que la mujer que yo tengo a mi lado como compañera, Dios me la dio. Y por lo tanto la tengo que considerar así, que viene de Dios. Con la confianza de que mi esposa también piensa lo mismo que yo. Que diga, ay, este cachetón también me lo dio Dios. Y por lo tanto tengo que vivir para la gloria de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Y toda la responsabilidad, hermanos, ¿saben quién recae? Recae en el varón, perdón. Recae ahí. ¿Por qué razón? Porque según la palabra de Dios dice que el hombre fue creado primero y después la mujer. Y según la palabra de Dios dice que el hombre es el líder del hogar. Y según la palabra de Dios dice que el hombre, el padre, el esposo tiene que ser esa cabeza, dice Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23. Y por lo tanto, como cabeza de la mujer, tiene que guiar a la mujer. Pero eso no quiere decir que en el matrimonio bíblico nada tiene que decir o dice de que la mujer es menos que el esposo. Somos igualitos, hermano. Gracias a Dios por eso. Igualitos, somos igualitos, gracias a Dios. Uno de los requisitos para el ministerio, y esto a mí me pegó mucho hace tiempo, cuando yo conocí al Señor. Desafortunadamente, cuando uno se casa, hermanos, ¿verdad? Llega y con todas las ilusiones, ¿verdad? Yo quiero esto y esto, empieza uno, pero también la esposa. También la esposa comienza ella a hacerse sus ilusiones. Ay, que mi príncipe azul llegó. Y empieza, y con paso del tiempo se convierte en el hombre verde. Y entonces empiezan los problemas tan fuertes. Y todo eso nos lleva a un punto en el cual tiene que pisar el freno del ritmo de vida que está llevando. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo es el centro cuando llega la persona y entrega su corazón a Jesús. Ahora ya no soy yo. Ahora es Cristo. Y es el mismo sentir con la esposa. Y no importa esto el grado de conocimiento que tenga la persona. No se necesita mucho conocimiento. Lo que se necesita es mucha humildad. Mucha humildad. En una ocasión le preguntaron, pusieron a un matrimonio y pusieron a sus niños en una escuela, a dos niños. Un niño de 5 años y el otro niño de 7. Entonces le preguntaron, un consejero le preguntó y les dijo, a ver, niños, por decirlo así, voy a decir nombre, ¿verdad? Juanito, ¿quién es tu héroe? ¿Quién es tu héroe? Y él, ya sabe, el papá, luego, ¿verdad? Así. Y dijo el niño, mi maestro. Se desinfló. Le preguntaron al otro, ¿y a ti quién es tu héroe? Y ya el papá, así como queriendo y no queriendo, ¿verdad? Dice, pues mi maestro. Otra vez, tristeza en el corazón. ¿Culpa del niño? No, culpa del padre.
¿Sabe por qué? Porque en el matrimonio bíblico, mis queridos hermanos, hay disciplina. En el matrimonio bíblico hay disciplina con los que están bajo nuestro techo. No hay tiranía. Dios, hermano, nos dice con toda claridad a través del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Nos enseña claramente, hermano, la importancia de la disciplina. Y un matrimonio bíblico tiene por fuerza que aplicar la disciplina en el hogar. No chicotazos. Nada de, no, disciplina eclesiástica, disciplina bíblica, hermano. ¿Pero qué significa eso? El hombre de Dios tiene que tener en sujeción a su familia. El hombre, el esposo bíblico, tiene por fuerza que tener a su familia en sujeción. Lo dice primero a Timoteo capítulo 3. Dice que gobierne, que dice bien que su casa, su familia. ¿Y sabe cuál es lo negativo? Dice, porque si no puede gobernar su casa, entonces ¿cómo va a gobernar, hermano, la casa de Dios, la iglesia? Y eso nos duele. Es muy duro la disciplina. Pero ¿sabe qué? Se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Tristemente, cuando se toca el tema de la disciplina hacia los hijos, a veces, hermano, pues hermanos, pues quizás hasta se salgan de la iglesia, ¿verdad? No, ahí lo leo, quieren que uno golpee a sus hijos. No, queremos el bien para los hijos. Y además, esa disciplina no es fuente de nosotros, es fuente de Dios. Es fuente de Dios. Gracias a Dios por la disciplina. Gracias a Dios porque un día nuestros hijos nos van a decir, gracias papá, gracias mamá, por los chicotazos que me dabas. Gracias, papá. Pero cuando no, los hijos, hermano, se van. Se van. Y sabe, estoy totalmente convencido, hermanos, que un matrimonio bíblico, cualquier ministerio que tenga el hombre y la mujer, tiene que ser bajo la disciplina del Señor. No me espante, hermano, apenas llevo 23 minutos. Una conducta llena de humildad es parte de los dos. Uno guiando y la otra siguiendo. Uno guiando y la otra siguiendo. Pero los dos siguiendo a Cristo. No hay gol más maravilloso otra vez, hermano, como los que meten en el fútbol, hermano, sobre todo el Cruz Azul, ya sabe, lo máximo. No, hermano, el gol máximo aquí no es de cabecita, ni de chilena, ni de hombro, ni de costilla, ni nada. El gol más hermoso y más maravilloso que se espera es el gol bíblico. Ay, ¿cuál es ese gol bíblico? El gol bíblico es apuntar y llegar a la gloria de Dios. Aún no estamos en la gloria de Dios, pero tenemos, hermano, parte de la gloria de Dios en nosotros. Hay presión en el matrimonio, así como la estoy sintiendo yo ahorita, pero todavía me falta. Lo que les quiero decir, mis queridos hermanos, con esto voy a terminar. El matrimonio bíblico tiene que ser para edificación del uno, del otro. ¿Por qué? Porque los dos están siendo edificados por la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo espero con todo mi corazón que si aquí hay un matrimonio que todavía está batallando para ser un matrimonio bíblico, entonces la solución se encuentra en este hermoso libro, en la palabra de Dios, y se tiene que someter al Espíritu Santo de Dios. El Señor les bendiga, hermanos.